Ok, bueno, primero que todo, antes de comenzar, buenas tardes a todos los que están presentes de temprano. Bueno, en honor al tiempo, Susana, muy buenas tardes, mucho gusto. En honor al tiempo y a quienes, y en respeto también a quienes llegan temprano, vamos a comenzar la clase. Don Jorge, muy buenas tardes. Don Johan, mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado la semana, estimados? ¿Cómo va? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va todo? Fome, dice, dice don Johan. Chuta, qué fome. Pucha, ahí ayudando a sentir acá a los que somos, sí, se nos viene el viernes, qué fome. A los que somos de Valparaíso o de Viña, se nos viene la cuarentena total. Así que quizás por cuánto tiempo. Así que armarse no ir al supermercado, por favor. Si igual se puede comprar después, puede pedir un salvoconducto para poder ir a comprar después. Así que por último voy al salvoconducto después y van ya en tiempo de cuarentena. Así que. Bueno. Tranquila la semana sin laboratorio. Qué bueno, Antonia. Qué bueno. Así confirma también don Jorge. Ya. Bueno. Bueno, sí, pues en todo caso, bueno. Esta semana, bueno, la semana pasada no tuvimos laboratorio, esta semana tampoco, como ustedes saben. Así que un alivio después de, digamos, de este como mitad de semestre. Ya se viene la próxima semana. Y les comento que el primer laboratorio, el tema va a ser lo que vamos a ver hoy. Digamos, bueno, obviamente hoy vamos a ver la parte teórica de este tema, y la próxima clase espero ya hacer un ejercicio de esto, hacer un ejercicio en clase de modelamiento o diseño de Data Warehouse, ¿ya? Entonces, dicho eso, el tema de hoy, como ustedes pueden ver ahí, es diseño de, digamos, de un almacén de datos, ¿ya? Bueno, esto se divide en tres partes. La primera de ellas, lo que veremos hoy, es el diseño de un data warehouse, es lo primero, cómo nosotros diseñamos desde lo que nosotros sabemos o conocemos de un negocio, cómo podemos generar desde ello un almacén de datos, ¿ya? O data warehouse, ¿ya? Después, el segundo tema que vamos a hablar de ETL, ¿ya? Vamos a ver, bueno, el tema bueno, ETL sí, es importante, igual hablarlo de ese tema, es importante. Pero bueno, vamos a hablar de ETL, vamos a hablar de los procesos de carga de datos. ¿Ya? Esos son los ETL, recordemos, extraer, transformar y cargar. ¿Ya? Esos son las tres siglas, digamos, del proceso ETL. ¿Ya? Eso significa cada una, ¿ya? Y finalmente el análisis el procesamiento analítico en línea, ¿ya? O, eh, o digamos, observación de estos datos a fin de poder obtener conocimiento de ello. Bueno, antes de continuar y comenzar con esta unidad, pregunto, ¿alguna pregunta de la semana pasada, de las últimas clases, preguntas de la materia? ¿Alguna consulta? Algo que no se haya entendido? ¿Algo que, no? ¿No? Bueno, hasta la clase del lunes, bueno, hasta el lunes en realidad, hasta el lunes vimos la parte teórica, era una unidad un poquito más, más, digamos, un poco más teórica, bastante más teórica. Ahora ya entramos a la parte más práctica, la parte que esperemos les sea, digamos, de su interés, ¿ya? Eso. Bueno, entonces, sin más que agregar, partimos con la primera parte de esta unidad, ¿ya? Esta unidad 5. Y bueno, como ustedes pueden ver, acá yo tengo esta arquitectura de cómo yo genero un almacén de datos. Por una parte, tengo toda aquella información que viene de los sistemas que son operacionales, esta parte de acá. Recordemos que nosotros tenemos base de datos, puede ser de venta, puede ser de producto, puede ser no sé, transferencias, etcétera. Ya para el caso de un banco, transacciones en línea, transacciones en terreno, etcétera. Todo lo que es parte del sistema del día a día es este monito de acá, ¿ya? Sistema operacional. Claro, ¿ya? Después, tengo este sistema de acá, que recordemos, esto de acá es esto de acá es un sistema ERP. Los sistemas ERP, recordemos, son sistemas empresariales que tienen una serie de módulos que se pueden aplicar a distintos departamentos de la compañía. ¿Ya? Esos son los sistemas ERP, muy famosos y muy, digamos, muy necesarios hoy. O sea, sí, hoy en día las grandes empresas casi todas tienen
o manejan sus procesos más importantes a través de un sistema ERP, porque el sistema ERP, como son sistemas construidos y aprobados en muchos lados y que son, digamos, su core, su parte interna, digamos, la parte que conforma al ERP es la misma, en ese sentido crea confiabilidad. ¿Ya? Diferente a construir un sistema desde cero, porque imagínense usted, o sea, si bien un sistema de medida va a responder a todas las demandas que yo tenga, pero existe también siempre la probabilidad de que en la construcción de ese sistema termine fallando. Y al fin y al cabo, quizás por irme por lo barato, ¿cierto? Bueno, ya a veces quizás está más caro en realidad, pero quizás por irme por lo barato, al final puede tener una consecuencia nefasta en el desarrollo de un sistema. Entonces, eso. Sí, sí, don Tomás, se graba en la nube, automáticamente se graba la clase. ¿Por qué dice no grabar? A ver. Ah, no se está grabando. Muchas gracias, Tomás. Sí, de nada, pues. Entonces, continúo. Esos son los sistemas ERP, ¿ya? Bueno, tenemos también los sistemas CRM, que son los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, como habíamos dicho, y que permiten poder tener una relación más fluida con ellos y generarle preocuparme, ¿cierto?, de una gestión eficiente con mis clientes, con ciertos clientes, ¿ya? Obviamente aquí yo también tipifico. Obviamente siempre los clientes son importantes en ciertos rubros, en algunos más que en otros, evidentemente, pero siempre son importantes. Pero claramente aquí los datos o lo que yo puedo sacar o el beneficio que puedo obtener de la mejor gestión con ellos, eso obviamente es algo que vale la pena poder invertir, poder aplicar. Y también archivos planos. Todo esto yo lo tomo, lo proceso, lo junto y lo mando a mi almacén de datos. Como ustedes pueden ver, acá tengo tres clasificaciones. Tengo por un lado la data resumida. Recordemos que en algunos casos hay indicadores que a mí me interesa tener a fin de poder optimizar el tiempo de consulta. Hay información que yo guardo más resumida, ¿ya? Y también puedo tener, por otro lado, la información más enduro o la información más cruda, ¿ya? Que se considera como información sin agrupar o sin sumarizar, ¿ya? Y eso también, evidentemente, procesarla es más lento, pero puede alcanzar un mejor nivel de detalle, ¿ya? Y los metadatos, por supuesto, que son las definiciones de la biblioteca o lo que existe acá adentro. Ya es importante saber qué tengo en cada una de las tablas, ¿cierto? Qué tipo de datos manejo, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso por un lado, ¿ya? Y finalmente tengo todo este monito de acá, todos los datos que yo cargo van a parar acá, a esta mega base de datos, ¿ya? Y de eso puedo hacer varias cosas, pero las más importantes entre ellas, perdón, procesamiento analítico en línea, perdón, reportería y minería de datos. Son las cosas o son los temas más importantes que puedo ver respecto como resultado de esto, ¿ya? Eso. Bueno, recordemos también aquí, porque esto ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, pero bueno recordarlo, recordemos que un data mart es un repositorio, es como un data warehouse pequeñito, ¿ya? Como una reducción o una parte de un data warehouse. El data mart permite o se enfoca, por ejemplo, en un departamento específico, en un área específica, o a fin de responder una serie de consultas que son específicas a una parte de mi compañía. Eso. Eso es data warehouse. Es como una porción pequeña de data warehouse. Eso. ¿Ya? Pero ambos están basados en el modelo de datos multidimensional, ¿ya? Eso no, una cosa no quita la otra. Cuando hablamos de un modelo multidimensional, estamos diciendo que, por un lado, vamos a tener una tabla de hechos y por otro lado la tabla de dimensiones, ¿ya? La tabla de hechos es la tabla que me va a guardar toda la información que yo quiero saber. Eso, evidentemente, esa información tengo que decidir yo a qué nivel de granularidad bueno, a qué grano yo voy a definir la información, porque depende del detalle que yo tenga, lo que yo también necesite responder, ¿ya? Ese detalle o ese nivel de detalle lo determina el tipo de pregunta que yo le voy a hacer a este data warehouse, ¿ya? Entonces, los hechos son aquellas tablas o entidades que almacenan los datos, y las dimensiones son, digamos, las medidas a través de las cuales yo puedo obtener la información. ¿Qué podría ser? El tiempo, por ejemplo, la zona geográfica, podría ser un producto, por ejemplo, X. Esos son tipos de dimensiones,
¿ya? Son hechos a través de los cuales yo puedo medir la información que guardo en mi tabla de hechos. Eso. Entonces, esa es la diferencia entre hechos y dimensiones, ¿ya? Eso. Bueno, como les comenté, bueno, entonces, cuando uno trabaja en un modelo multidimensional, se pueden formar cosas como las que ustedes ven ahí en el monito de al lado. Fíjense que al lado tengo un cubo. Entonces, cuando hablamos de cubo de información, estamos pensando, tenemos que ver esto como si fuera un mapa en 3 dimensiones. Ya tenemos que pensar en la tercera dimensión. ¿Ya? Pensemos que por un lado vamos a tener el producto que estamos analizando, por otro lado podríamos tener la zona geográfica en la cual se vende un producto, y por el otro, y en el otro eje podemos tener el tiempo en el cual se está vendiendo un producto. Entonces, como usted se puede dar cuenta, el dato que yo estoy guardando en este modelo multidimensional va a estar disgregado por producto, por zona y por tiempo. Y a través de eso yo puedo definir cubos, o cada elemento es un hecho de este cubo. ¿Sí? Eso sería. Y eso serían mis medidas, ¿ya? Por tanto, ¿qué tipo de medidas puedo tener yo en un modelo multidimensional? ¿Qué tipo de medidas? Puedo tener, por ejemplo, la cantidad que yo vendo en un determinado lugar, cuánto estoy vendiendo, el monto, qué ganancia obtengo de lo que estoy vendiendo o el impuesto que estoy pagando, ¿ya? Eso serían las medidas que yo, cada una de estas cajitas de acá, que podría abrir. Aparte que, ojo, recuerden que en un modelo multidimensional, yo acá, en este cubito de acá, no voy a tener solamente un único dato. Podría tener muchos datos. La cantidad vendida, podría tener el impuesto que se pagó, etcétera, ¿ya? Eso en cuanto a la medida, a la tabla de hecho, ¿ya? A los hechos. Ahora, si hablamos de dimensiones, que son los ejes en los cuales yo voy a analizar la información, podemos tener por un lado el tiempo, ¿ya? Como ustedes ven ahí, en este caso la parte geográfica, el tipo de producto, etcétera, ¿ya? Eso. Y además, también consideren que cada dimensión, al mismo tiempo, puede ser disgregada en base, o puede ser, digamos, subdividida o ampliada. Por ejemplo, el tiempo yo lo puedo establecer en día, mes, año, década, siglo, etcétera, ¿ya? Lo puedo, y también haciendo la disgregación hasta el nivel que yo estime conveniente. Pero ojo, a medida que más aumento las dimensiones, voy a tener más datos, digamos, o voy a tener muchos más registros en mi tabla de hechos. Entonces, pero eso lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Eso. Eh, a ver, me pregunta don Nicolás, me dice, ¿cómo es un cubo? ¿Podría tener hasta 6 dimensiones o más? Sí, don Nicolás. Claro, es que el concepto, cuando hablamos de cubo, hablamos de un modelo que tiene muchas dimensiones. No se limita solamente a 3. Yo voy a tener muchas más de 3, pero siempre nos referimos a cubo, como un elemento multidimensional. Eso, no sé si se entiende la idea, don Nicolás. ¿Sí? Ah, perfecto. De nada, don Nicolás. Ya, perfecto. Ya, entonces, cuando hablamos del esquema roll-up, ¿cierto? Estamos hablando de ver esta definición de tablas, dimensiones y de hechos, lo vamos a ver desde el punto de vista relacional, ¿ya? Significa que no requerimos para esto una base de datos, digamos, una datos especializada, sino que con una base de datos relacional suficientemente, obviamente, suficientemente, digamos, efectiva, me pueda generar este modelo, ¿ya? Bueno, en todo caso, obviamente también depende del modelo del motor de base de datos. ¿Ah? Hay motores de base de datos que implementar un modelo de este tipo es más difícil, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de motores de base de datos, por ejemplo, podríamos ocupar para temas multidimensionales? Teradata, por ejemplo. Teradata es una base de datos que está pensada para eso, para manejar grandes volúmenes de datos, ¿ya? Entonces, no todo, por ejemplo, si quiero implementar un modelo multidimensional pensando en Access, yo lo veo un poco difícil, ¿ya? Lo veo un poco difícil. Entonces, incluso también un sistema transaccional también. Entonces, esa decisión también va a depender harto del motor que yo selecciono, ¿ya?
pero hay motores orientados a varias cosas, como le había mencionado al comienzo del ramo, ya eso, en el mercado hay harta variedad, y también eso lo conversamos la clase pasada también, cuando analizábamos como herramientas que permitían hacer inteligencia de negocio, vimos que hay harta en el mercado, ya, así que eso no es, hoy en día hay harto donde elegir, ya tanto comercial como no comercial, ya, pero bueno, ya. Entonces, cuando hablamos de los hechos, entonces, en un modelo roll-up, en un procesamiento analítico en línea relacional, vamos a ver la tabla de hechos o los hechos como una simple tabla, tal y como nosotros lo conocemos siempre, con la clave primaria, etcétera, y con llaves foráneas y todo lo demás. Solamente que su objetivo, o el objetivo de esa base de datos, es el análisis multidimensional, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que vamos a tener una o más tablas de hechos y vamos a tener una o más tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones van a diferir bastante respecto a las tablas de hechos, porque su función es muy distinta, ¿ya? Por ejemplo, la tabla de hechos suele tener muchos más datos, porque en el hecho, usted se imaginará, en la tabla de hechos, yo voy a guardar toda la información al nivel que yo defina, y esa información no va a estar muchas veces redundante, ¿ya? Como dato, ¿ya? Porque va a estar disgregada va a estar en un cierto nivel de grano que me va a obligar a muchas cosas repetirlas, ¿ya? Pero evidentemente por el bien del sistema, ¿ya? De este sistema de información o de la búsqueda digamos, de respuestas a dudas que yo voy a tener constantemente en mi negocio, ¿ya? Eso. Bueno, entonces, como les decía, las tablas de hechos generalmente tienen muchos registros, que guardo la agregación de todos los datos, pero las tablas de dimensiones van a tender a ser más pequeñas, ¿ya? Porque las tablas de dimensiones solamente guardan los ejes a través de los cuales yo voy a mostrar la información. Por tanto, van a ser más pequeñas y su capacidad de cambio o su tiempo de cambio va a ser bastante más lejano, ¿ya? En cambio, las tablas de hechos van cambiando en cada carga. O sea, crecen mucho más rápido que las tablas de dimensiones, ¿ya? Como usted se imaginará, ¿ya? Bueno, eso. Por tanto, ¿cuál va a ser la idea acá? Yo voy a tener, como les decía, mi tabla de hechos, y de mi tabla de hechos se va a estar asociada a una o muchas tablas de dimensiones. ¿Cuántas dimensiones depende? De cómo yo digregue la información, a nivel de qué dimensiones yo considere como parte de mi análisis. ¿Ya? Bueno, ¿cómo puedo diseñar o cómo puedo crear un data warehouse o un data mart? Digamos, para estos efectos podemos tomarlo en cuenta como sinónimos, para estos efectos solamente. Pudiésemos, o bajo qué estructura podemos ordenar esto. Aquí tenemos tres formas posibles. El primer esquema de ordenamiento es lo que se llama el modelo estrella. Ya hemos conversado en la clase pasada de esto, o creo que sí. Bueno, da igual, lo mismo, lo explicamos de nuevo. El modelo estrella es un modelo en el cual mi tabla de hechos va a ser la tabla central y va a estar rodeada o acompañada por muchas tablas de dimensiones, ¿ya? Pero voy a tener mi tabla de hechos, o sea, la tabla de hechos y los demás son todas dimensiones, ¿ya? Como usted puede ver, acá, bueno, y las dimensiones así mismo también no se disgregan, ¿ya? Por eso se llama modelo estrella, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo una tabla de venta. Y aquí está la gracia. De hecho, fíjese que en esta tabla de venta tengo la fecha, que es PK, código sucursal, código cliente, código producto. Y por cada una de estas combinaciones, yo tengo la cantidad vendida y tengo el monto percibido. Entonces, nótese que acá la información va a estar agregada. Va a estar agregada por fecha, por código sucursal, por código cliente y por código producto. Ya, por ejemplo, aquí a mí no me interesa en qué, digamos, perdón, a ver cuántas veces, por ejemplo, el usuario o el cliente compró en el día, ¿ya? A mí solamente me interesa saber cuánto compró, en qué fecha, en qué sucursal y qué producto, ¿ya? Cuánto vendí y cuánto gané por esa venta, ¿ya? Porque puede haber un descuento, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo asocio la fecha, por ejemplo? Nótese acá. Acá tengo un identificador que me asocia esto con la fecha, que está acá.
Bueno, no está aquí tiempo. Aquí está la fecha. Y la fecha tiene como desagregación el trimestre. Acá la fecha, lo tiene, por ejemplo, el día, el mes, el año, trimestre, como está acá, etcétera. ¿Ya? Ese nivel de división del tiempo, eso es lo que yo voy a definir como nivel de detalle de la información. ¿Ya? Ahora, si la información me interesa agregarla solamente a nivel del trimestre, bueno, será solamente el trimestre. ¿Ya? Claro, lo que sí eso me limitaría el nivel de análisis al que yo puedo llegar. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto al tiempo. En cuanto al cliente, por ejemplo, nótese que acá está el código de cliente y lo asocio con el cliente de acá. Yo aquí no guardo el root del cliente, guardo solamente su código, que bien podría ser el root, ¿ah? Bien podría ser el root, pero pensemos que es un código, ¿ya? Un código único, ¿ya? Un código interno, ¿ya? Y dentro de ese código interno voy a tener el estado civil, el rango etario, la comuna, región, país y tipo cliente. Acá yo imagino que faltaría el nombre del cliente, porque a no ser que no se guarde, pero sería como... a no ser de que quiera agregar la información, ¿ah? Así que quiera agregarla, que no me importe la compra del producto, del cliente particular, sino que me interese llegar a cierto nivel de agregación. También puede ser. Mm, yo creo que por ahí va la cosa. O sea, mejor pecar pensando bien que pecar pensando mal, dice. Prefiero creer eso. Prefiero creer que lo que se está buscando acá en esto es llegar a un nivel de agregación mayor, ¿ya? O sea, no preocuparme de la compra que hace el cliente, sino que un grupo de clientes. Por ejemplo, los que son solteros, que sean menores a 30 años, que viven en la comuna de Valparaíso, bueno, la región se extiende por la comuna, así que no, es como redundante, y lo mismo con el país. Y que sean tipo cliente normal. Puedo llegar a ese nivel la información, ¿ya? Pero bueno, eso. Y en el caso del producto, puedo hacerlo por el código del producto, tengo el nombre, la descripción y la categoría, ya que tengo cada uno de los productos y así lo asocio. Esto lo asocio con el producto que le corresponde acá. Por otro lado, la venta también la asocio a una sucursal. Y fíjese que la sucursal, bueno, aquí tengo cada sucursal, nombre, dirección, comuna, país y teléfono. ¿Ya? Así que esto es un modelo multidimensional, pero basado en el concepto relacional. ¿Ya? Sigue siendo un modelo relacional igual. ¿Ya? Solo que está desnormalizado. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero no, pero sigue siendo o permite el análisis multidimensional, ¿ya? Eso. ¿Se entiende bien este modelo, estimados y estimadas? ¿No hay alguna duda de este bonito? Pregunto. Mire que esto lo vamos a hacer la próxima, bueno, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿ah? Vamos a modelar un data warehouse, un almacén de datos. Profe, Sí, dígame. ¿podría hacer como un recuerdo de lo que significaba el uno con los puntitos y el asterisco? No me acuerdo. Ah, por supuesto, Tamara, por supuesto. Mire, aquí lo que estamos diciendo, por ejemplo, es que esta venta, cada registro de acá va a estar asociado con un registro de tiempo, ¿ya? Pero un registro de tiempo puede estar asociado con muchos registros de acá. O sea, la relación entre esta tabla y esta es de uno a muchos. Lo mismo que esta tabla de acá, ¿ya? Esta tabla de acá, cada una de estas ventas se va a asociar a un grupo de clientes, a un grupo, ¿ya? Y al mismo tiempo, cada grupo de clientes, que hablemos de grupo de clientes, se va a asociar a una venta específica, ¿ya? A muchas ventas, perdón, a muchas ventas, ¿ya? Con el producto lo mismo y con la sucursal la misma idea, ¿ya? Todas las relaciones son de uno a muchos. De hecho, en los data warehouse a ver, por no decirlo, por decirlo de alguna manera, es muy raro que exista una relación distinta a uno a muchos en un modelo de este tipo. Es muy difícil. Yo creo que todas las relaciones, si es que no todas, no me quiero casar con ese concepto, o con un concepto que puede estar errado, bueno, no errado, sino que puede haber alguna excepción, que no estoy recordando en este momento, pero hasta donde yo recuerdo, o hasta donde he visto, no he visto data warehouse modelados con una relación distinta en uno a muchos. Sería como extraño, sería muy extraño. Podría ser de solo a mucho, pero, pero no lo veo posible.
O sea, de otra manera. Eso. No sé si respondí su pregunta, Sí, Tamara. entonces el asterisco era como que era obligatorio o algo así, ¿no? No, no, me indica cardinalidad, Tamara. Ah, ya. Gracias, profe. De nada, Tamara. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Si voy muy rápido, ustedes me van diciendo, estimados y estimadas, ya me van comentando, por la idea que esto se vaya entendiendo bien, que de repente uno piensa que se entiende y no pasa nada. Pero bueno, ustedes me van interrumpiendo si no entienden. Siéntase en libertad. Ya, entonces. Bueno, si queremos comparar, bueno, fíjese entonces, una de las cosas que nosotros dijimos respecto a este modelo es que este modelo está desnormalizado, ¿ya? Ahora, usted se preguntará por qué, si nosotros tanto le decíamos con la forma normal y que tercera forma normal y todo lo demás, que lo hemos normalizado, ¿por qué desnormaliza? Esa es la pregunta. Pero la respuesta está en lo siguiente. Por ejemplo, comparemos este modelo estrella, el modelo anterior, con un modelo normalizado. ¿Qué diferencias podríamos encontrar? Primero, que un modelo normalizado es mucho más eficiente porque mejora la velocidad, ¿ya? Porque es más rápido poder llegar al dato que yo quiero, ¿ya? Porque la información está mucho más agregada, ¿ya? Y eso implica que la búsqueda es mucho más rápida, ¿ya? En un modelo normalizado, en cambio, eso va a ser más lento porque la información está completamente normalizada. Entonces, si quiero llegar, por ejemplo, de una venta hasta el nombre del cliente, tengo que estar pasando por bueno, perdón. Bueno, si quiero pasar de una tabla a otra, de repente tengo en un modelo normalizado, tengo que ir pasando, buscando de una tabla a la otra, a la otra, a la otra, y finalmente va a pasar que va a costar mucho hacer consultas complejas, ¿ya? Eso. Bueno, en el modelo estrella, uno de los problemas que se puede considerar es que ocupa mayor espacio en disco. ¿Ya? En un modelo multidimensional, yo voy a guardar muchos más datos que en un modelo relacional. Recuerden que en el modelo, perdón, en un modelo, no hablemos de modelo relacional, perdón, hablemos de un modelo transaccional, ¿ya? No transaccional. Eh, si hablamos bajo un sistema, bueno, hablemos de OLTP, ¿ah? De OLTP. En un modelo, con un esquema OLTP, que son sistemas basados en transacciones, yo no requiero guardar la información, la data histórica. Quizás solamente deba guardar los últimos 30 días, por ejemplo. Lo demás, para mí, es data histórica. Entonces, esa línea de tiempo la defino de acuerdo a cuánto yo necesito guardar la información para mis transacciones continuas, ¿ya? Eso lo tengo que decir yo, depende de mi negocio, ¿ya? Por ejemplo, si estoy en un banco, evidentemente el banco necesita información a veces de mucho tiempo para atrás, tenerla a mano por cualquier eventualidad, ¿ya? No así que sea una tienda asociada al retail, ¿ya? Entonces, esa cantidad en disco, perdón, o más que cantidad en disco, hablemos de cantidad de registros almacenados, va a depender mucho del mercado en el cual estemos involucrados. Bueno, respecto al modelo estrella también, en cuanto a los números, uno de los problemas, digamos, o no sé si, bueno, llamarlo problema o en realidad beneficio, depende de cómo se mire, pero todo lo que es medida o todo lo que es número está restringido todo a la tabla de hechos. Todo lo que es numérico, no, en las dimensiones no debería haber, o no debiera haber ningún dato numérico, salvo el identificador. Salvo el identificador. Lo demás es todo descriptivo, ¿ya? Y todo lo que es numérico debería estar en la tabla de hechos, ¿ya? En cambio, en un modelo normalizado, usted puede tener campos numéricos en cualquiera de las tablas de su modelo relacional, ¿ya? Su modelo OLTP, ¿ya? Y finalmente, un modelo orientado al análisis multidimensional es un modelo que es más rígido, porque es muy raro que cambie en el tiempo. Son modelos que son fijos, cualquier cambio hay que estudiarlo mucho. O sea, imagínese si usted tiene procesos que funcionan bien y que sacan la información transaccional, pasan por un ETL, la llevan a un data warehouse, eso todos los días, y si quiero hacer un cambio en el data warehouse, tengo que, bueno, y si eso también impacta también en los reportes, entonces como usted se puede dar cuenta, es una arquitectura que va en cadena, no es algo, si yo hago una modificación a nivel del data warehouse, puede impactar mucho en los reportes y también los procesos de ETL, o sea, lo que viene antes y lo que viene después. Entonces, por lo mismo, su estructura tiende, tiende a cambiar muy poco, ¿ya? Eso es muy rígida.
¿ya? En cambio, en un modelo transaccional se puede decir, de cierta forma, que su estructura puede ir adaptándose al tiempo, ¿ya? A la contingencia. Por eso tiene una estructura más bien flexible, ¿ya? Eso. Bueno, ya. Entonces, si queremos comparar el modelo estrella anterior, este que está acá, ¿cierto? Lo mismo que teníamos antes. Si lo queremos mostrar normalizado, entonces vamos a tener esto. Perdón. Ya, perfecto. Fíjese aquí lo que pasa. Recuerde que este Data Warehouse me registra las ventas que se hacen en una sucursal, ¿ya? Si lo queremos ver desde lo relacional, tengo la tabla de orden, que es como la tabla de ventas, ¿ya? Que tiene un número de orden, tiene un total, que es un dato sumarizado, ¿ya? Quizás redundante, pero está ahí, el total, el código del cliente y el código de la sucursal que hace esta compra. La sucursal, como usted puede ver, tiene una llave foránea, acá, llave foránea, acá, a sucursal, y esta de acá, llave foránea a la tabla cliente. El cliente, como puede ver usted, el cliente aquí también lo registra, qué raro esto, ¿ah? Qué raro esto, acá me dejó mucho más metido. Porque en un modelo normalizado relacional, yo esperaría que acá hubiera un nombre de cliente. No me interesa sumarizar o agrupar en un modelo relacional, o sea, en un modelo OLTP normalizado. Pero bueno, quizás se refiere a normalizar esto, a normalizar el modelo estrella. Pero bueno, no entremos en polémica. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? No es para qué entrar en polémica. Pero lo dejo en todo caso ahí, les dejo la inquietud, por si acaso, para que lo tengan en mente, ¿ya? Solamente para evitar confusiones posteriores, ya que eso, pero al alcance. Bueno, otro punto a través del cual yo puedo acá asociar la compra es con el ítem. Piense usted que una compra puede tener muchos productos y un producto puede estar en muchas compras, por tanto se forma una relación de muchos a muchos, ¿ya? Y eso se traduce en una relación de uno a muchos y de uno a muchos, con una tabla intermedia, ¿ya? En este caso la tabla intermedia es code item. Ya, pero es que aquí. Ya está bien, ya, sí, entiendo. Lo que pasa es que acá, bueno, cuando se forma una tabla de muchos a muchos, una tabla, bueno, una relación, un NAV, recuerden que la PK puede ser de dos formas posibles. Una, la PK puede ser la combinación de esta PK, o sea, la PK de esta me refiero, ¿ah? La PK de esta puede ser la combinación de esta PK con esta PK, o bien puede ser un identificador único autoincremental y después asocio con llave foránea esa con esa y esa con esa. ¿Ya? Ambas formas son válidas, ¿ya? Ambas son válidas, pero en cuanto a su manejo interno a nivel de negocio, puede variar también. Hay ciertas variaciones y ciertas consideraciones a hacer, ¿ya? En ambos modelos, pero no es tan terrible algo que sea como para preocuparse tanto. Son formas distintas de manejar la información nomás, ¿ya? Eso. Bueno, eso es entonces el ejemplo anterior desde un punto de vista desnormalizado, ¿ya? Bueno, vimos entonces el esquema estrella. Ahora vamos a hablar del otro tipo de esquema, que es el esquema copo de nieve. ¿Cuál es la gracia del copo de nieve? Que el modelo copo de nieve, las tablas de dimensiones se van a desagregar, o sea, van a ir como parto con una tabla de dimensión, y esa dimensión se puede abrir en otra dimensión, y así, como las dimensiones pueden ir ampliándose, ¿ya? Haciendo como más niveles de desagregación. ¿Qué gano con esto? Que voy, al tener información más desagregada, claro, sí, desagregada, bien digo, puedo tener, por ejemplo, tablas de dimensiones más pequeñas y por tanto puedo usar mis búsquedas o hacer mis búsquedas en base a ciertos criterios y optimizar también los tiempos de consulta, ¿ya? Y por eso aquí dice que es obviamente relevante para temas de procesamiento, ¿ya? Eso. Y también permite hacer búsquedas por rangos, por ejemplo, si quiero analizar mis datos en base a ciertos criterios, en base a ciertos grupos etarios, o a combinaciones de grupos, eso también lo puedo hacer fácil a través de un modelo copo de nieve.
un esquema copo de nieve. ¿Cómo se ve el esquema copo de nieve? Así se ve. Por eso se llama copo de nieve. ¿Ya? Como usted puede ver. Quizás el nombre, no sé, es medio raro el nombre, pero bueno. Eso. Entonces, esta es mi tabla de hechos. Está aquí, como usted puede ver. Y aquí están las tablas de dimensiones las que estaban antes. Producto, sucursal, tiempo y cliente. Pero fíjese lo que pasa. Acá, por ejemplo, en la tabla tiempo, ¿se acuerda que antes estaba el trimestre, cierto? Pero ese trimestre antes era un ID. O sea, era claro, puede decir un ID. Ahora le colocamos directamente una descripción al trimestre para darle un nombre. Entonces, esto va a ser mi FK, que va a ser un ID, que es el código del trimestre, y esto va a ser el nombre. ¿Ya? Eso. Imagínense, por ejemplo, el caso del cliente. Fíjese lo que estoy haciendo acá. Estoy abriendo el cliente, digamos, a distintas zonas geográficas. Y esa zona geográfica a distintos países. Entonces, si usted se puede dar cuenta, yo puedo hacer análisis ahora a nivel de zona geográfica o a nivel de país, hacer estos datos. Y esos análisis van a ser mucho más eficientes porque mis tablas de dimensiones van a ser también, de cierta forma, van a tener menos registros. ¿Ya? Ahora, considere lo siguiente. Tome en cuenta lo siguiente. Si yo quiero cruzar una tabla de hechos con una tabla de dimensiones, usted dirá, bueno, agregarle un registro a una tabla de dimensiones no afecta mucho la búsqueda de datos. Claro, no afecta mucho, pero cuando son 1000 registros, 10.000 registros. Pero cuando es 1.000.000 de registros, 10 millones de registros, y lo quiero cruzar con un registro más de acá, recuerde que es producto cruz. Registro con todos los que están acá. Entonces, esas búsquedas, evidentemente, bueno, hay algoritmos que hacen la búsqueda mucho más eficiente, pero cualquier registro que yo agregue a la tabla de dimensiones puede también afectar o puede afectar de forma positiva o negativa al procesamiento de datos en un modelo multidimensional. ¿Ya? Eso para que lo tenga ahí en consideración. ¿Ya? Eso. La zona, bueno, aquí hablamos de la zona geográfica. Aquí tenemos el tipo de cliente, habíamos dicho, puede ser tipo de cliente premium, cliente normal, o usted verá, ahí le vende. Ah, cliente destacado, ahí. Usted se imaginará. ¿Ya? En el caso del producto, los productos los puedo disgregar a nivel de la categoría y la sucursal lo puedo disgregar al nivel de comuna y la comuna a nivel de país. ¿Ya? Pero ese país, no sé, bueno, tenía que ver esta situación porque en realidad en un esquema no debería estar repetido esto. ¿Sí? No puedo tener dos tablas con el mismo nombre, con la misma característica, o sea, es la misma tabla. Debería mandar una línea larga de acá para acá, pero quería como extraño. Pero bueno, da lo mismo. ¿Ya? Eso. ¿Para qué tan crítico? ¿Se entiende, profesor? La diferencia entre... perfecto, ya. Hay dos preguntas. Perfecto, qué bueno. Qué bueno. Dice don Nicolás. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre una tabla de hechos y una tabla de dimensiones? Perfecto, don Nicolás. Mira, le explico. La tabla de hechos es la tabla que me va a guardar todos los datos. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, una forma más didáctica. La tabla de hechos me va a guardar todos los datos que yo quiero almacenar en la base. Por ejemplo, el producto que yo vendí. Por ejemplo, imaginemos esto. Imaginemos esta tabla de ventas. Fíjese que en esta tabla de ventas tengo un campo que es la fecha, otro que es la sucursal, otro que es el código de cliente y otro que es el código de producto. ¿Ya? Y en cada registro voy a tener la cantidad que vendo y el monto que yo gano por esa venta. Entonces, cada registro de esta tabla va a ser una combinación de fecha, sucursal, cliente, producto y cuánto se vendió ese producto. En realidad, aquí voy a guardar cuánto vendí de un producto para una categoría de clientes en la sucursal tanto, en la fecha tanto. A ese nivel de desagregación va a estar la información. ¿Ya? No me interesa, como le decía antes, no me interesa tener el dato del cliente particular que hace la compra. Yo quiero tener la categoría, el grupo digamos, o la agrupación de clientes, porque esto de acá está orientado al análisis, no al almacenamiento de información. ¿Ya? Esa es bueno, eso es como el punto focal de este modelo multidimensional. ¿Ya? Eso es como lo esencial de esto. Pero entonces lo que yo guardo, don Nicolás, es el registro, la combinación de esto. Y además de la cantidad que yo vendo
de un producto para un grupo de clientes en tal sucursal, en tal fecha, además, ese mismo registro guardo el monto que yo percibo por esa venta, ¿ya? Eso es la tabla de hechos, ¿ya? Es la información como tal, el dato duro, lo que yo quiero guardar. Y la tabla de dimensión, en cambio, son las unidades de medida a través de las cuales yo voy a buscar la información de acá. Esta es la tabla central, esta es como la tabla que contiene todo, ¿ya? Y las otras tablas son como tablas anexas, tablas que permiten poder digregar más en la información. Por ejemplo, acá dice fecha, pero esta fecha no dice si es un día, un año, un mes. Entonces, aquí yo puedo tener diferentes medidas de tiempo en esta tabla. Entonces puedo sacar las ventas por mes, etcétera. Acá, por ejemplo, puedo sacar las ventas por sucursal, las ventas por comuna, las ventas por país, etcétera. Esa dimensión me guarda el nivel de detalle al cual yo voy a llegar de la información. Eso, don Nicolás. Espero haber contestado su pregunta. De nada, don Nicolás. Me dice don Jorge, ¿por qué ahora tengo que pensar en COD y ya no en ID? Ya, para este ejemplo, ya. Ya, don Jorge, mire. Es que en realidad eso lo define el modelo, ¿ah? Eso lo define usted como nombre. En realidad no hay que quemarse con un COD o con un ID. En realidad eso es solamente un nombre. La definición, lo que hay detrás de ese nombre, eso se lo da usted. Y eso es lo importante más que el nombre mismo, ¿ya? Pero bueno, pero ahora, respondiendo a la pregunta, lo que sí, entrando de lleno a la pregunta, el por qué un ID, y eso también es importante, ojo. De hecho, también, sí, es bien pertinente la pregunta, por lo demás. Aquí yo guardo el ID, porque aquí no me interesa guardar la fecha como un dato, como el 2005, 2000 tanto, 2000 tanto. Me interesa guardar el ID de la fecha. ¿Por qué ID? ¿Y por qué no guardo un valor, un texto, por ejemplo? Lo guardo por un tema de optimización, porque recuerde que es mucho más fácil, es óptimo hacer búsqueda de información a través de índices que están orientados con un número, más que con una letra. Y por eso los identificadores de la tabla de hechos son todos números. Número, 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 número. De hecho, esto de acá tiene que ser un número, ¿ya? Esto no puede ser un date, es un número, ¿ya? Y ese número, esa ID de fecha, me va a llevar a una definición de fecha, ¿ya? Así que por eso en este modelo multidimensional, la consideración se hace, digamos, para efectos de la ID, se cambia este concepto, por lo mismo. No sé si le contesté su pregunta a don Jorge. Qué bueno, don Jorge. Estupendo. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Estupendo. Continuamos. Ya. Y el último esquema, que lleva un nombre aún más lindo, es el esquema constelación. ¿Ya? Entonces es como nombre bien, bien bonito, así como estrella, copo de nieve, constelación. Así como... Pero bueno. Eh, el modelo constelación lo que dice es que yo puedo tener muchas tablas de hechos y muchas tablas de dimensiones, ¿ya? Y eso, bueno, eso es cuando ya tengo un data warehouse, ya. O sea, esto es más común en data warehouse, porque en un data mart, lo más probable, como es una porción de un data warehouse, yo voy a tener la tabla de dimensiones y la tabla de hechos, perdón, y las tablas de dimensiones. Ya, a lo más, una tabla más, ya, relacionada. Eso en un data mart, ya, pero en un data warehouse va a tener muchas tablas de hechos y todas compartiendo muchas veces las mismas dimensiones. Entonces, eso se llama un esquema constelación, ¿ya? Ahora, en un data mart también podría darse este caso, ¿ah? Pero no es tan común, ¿ya? Pero puede darse el caso. No hay que descartarlo a priori, ¿ya? Bueno, como ustedes pueden ver entonces, tengo por un lado las ventas que se hacen a clientes, por ejemplo, y acá nótese que esta es mi tabla de hechos, y estas son mis tablas de dimensiones, ¿ya? Hechos, dimensiones. Y acá por este lado tengo las ventas por vendedor, que en realidad no son lo mismo, ¿ya? Porque aquí estoy registrando las ventas que hace cada persona y las ventas que hacen los clientes. Ahora, quizás en cierto modo, si yo guardo, si tuviera, por ejemplo, una dimensión vendedor, por ejemplo, tendría que agregarle un campo más, quizás me eliminaría esta tabla de hechos de acá, si es que efectivamente guarda lo que estamos pensando. Si estoy, no sé,
Está como, pero bueno, podría darse el caso. Pero eso. Bueno, y aquí tengo la dimensión vendedor, ¿ya? De hecho, aquí está la dimensión vendedor. Podría agregarle un campo, pero que sea por vendedor también. No, desagregaría mucho más el modelo, no. No, está bien, se justifica. Lo que pasa es que pensaba que era necesario agregar otra dimensión más a la tabla de ventas a clientes, agregar la dimensión vendedor acá, pero agregar una dimensión más a esto, además del tremendo cambio que implica, porque estos modelos, como lo habíamos dicho, son súper rígidos, el cambiarlo es muy costoso en cuanto a tiempo, en cuanto a costo a la hombre y todo lo demás. Eh, Agregar un campo de dimensiones acá hace que tenga que digregar aún más en la información, se van digamos, ampliar la cantidad de registros, entonces va a ser mucho, quizás es más rentable, quizás a largo plazo, tener una dimensión separada. Por eso es así. Quizás a eso respondiéndome a mí mismo. Pero bueno, está bien así ese análisis. Ya, eso. ¿Consultas hasta acá? ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿alguna consulta? ¿No? Bueno, usted me va diciendo. Perfecto. ¿No hay ninguna duda? Continuamos. Súper. Ya, eso. Ahora, cuando quiero diseñar, y aquí viene lo importante, cuando quiero diseñar Data Warehouse o Data Mart, tengo dos formas de verlo. Desde un esquema o desde una modalidad top-down o una modalidad bottom-up, similar a lo que veíamos en las primeras unidades, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de un diseño top-down, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a decir que vamos a recopilar todos los requerimientos de los clientes, perdón, de todas las áreas, regálame todos los requerimientos de información, porque el Data Warehouse, perdón, y un Data Mart, la misma lógica, parte del hecho, recuerde usted, de responder a una pregunta, una necesidad de información. Reportes que requiero tener, responder a preguntas, por ejemplo, predicciones, análisis predictivo, análisis descriptivo, todo lo que conversamos la última clase, ¿ya? Por lo mismo, entonces yo voy a traer y voy a ver qué áreas están involucradas o necesitan de este sistema, o se van a alimentar de este sistema, este mega repositorio que voy a armar. Y esas áreas, yo les digo, tráiganme toda la información que ustedes tengan o que quieran compartir o tener en esta Data Warehouse. Y decir, ya, perfecto, yo quiero que estén registradas las ventas, por ejemplo. Eso así el departamento de finanzas. Yo creo que esté registrado así el departamento de recursos humanos, que esté registrado el trabajador, el nombre, la dimensión trabajador, etcétera. Ya ahí eso depende, digamos, lo que se necesite o al nivel de detalle que se requiera. Entonces, una vez que tengo esa información, me genero un data warehouse grande. Y tengo el data warehouse completo y a medida que un área necesita información, voy generando un data mart. Y esa es esta división de data warehouse. Y lo voy orientando a un departamento específico. ¿Ya? Eso sería el diseño top-down. ¿Ya? En cambio, desde una perspectiva bottom-up, partimos desde algo más general, digamos, perdón, algo, digamos, particular, ¿cierto? Algo que es mucho más específico, ¿ya? O más general, pero bueno, usted me entiende la idea. La cosa es que nosotros partimos teniendo un data mart, ¿ya? Este mini data warehouse. Entonces yo me preocupo de hacer mini data warehouse, porciones de data warehouse, ¿ya? Y esas porciones lo hago por cada departamento, por cada área que quiero estudiar. Una vez que los tengo todos, los junto y formo el data warehouse grande, ¿ya? Parto desde cada uno de los elementos y los junto y después tengo el mega data warehouse, ¿ya? Eso. Bueno, eh, cada una de estas formas tiene sus pros y sus contras. El diseño top-down, la ventaja que, bueno, el problema que tiene, en realidad, es que es mucho más caro y requiero mucho más tiempo para desarrollarlo. O sea, imagínense juntar información de todas las áreas de la compañía, responder a las preguntas que tienen todos ellos y hacer al tiro un mega modelo para almacenar toda la información, eso es mucho trabajo, eso es mucho tiempo y es muy costoso. Pero al final puede igual beneficiar porque doy al tiro una respuesta a una necesidad de información para todos, y algo que aplica para todos. O sea, hago la pega bien hecha de una sola vez, por decirlo en buen chileno.
¿Ya? Sé que se hace bien, evidentemente. ¿Eh? Pero bueno. Y de la otra forma, tiene también sus ventajas, que es más fácil de desarrollar un esquema bottom-up, porque recuerde que parto desde un datamart específico de un área, pero el problema es que si yo quiero integrar el día de mañana con otros datamart, esa integración a veces puede generar problemas. Porque recuerde que el datamart, en este caso, va a ser en cierta forma independiente del datamart que va a estar al otro lado. No tienen por qué tener las mismas, bueno, quizás tienen las mismas tablas de dimensiones, pero se llaman de distinta manera, o también por un campo, el campo que cumple lo mismo se llama diferente, entonces la integración puede ser un tremendo problema, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Y he visto esto mismo, un señor, bueno, este modelo bottom-up, vamos a hablar del diseño bottom-up, ¿ya? Vamos a partir de esta manera. Esto lo inventó un señor de Joe Kimball, inventó este esquema, y él inventó un modelo de 9 pasos, ¿ya? Para poder hacer este diseño bottom-up para generar un data mart, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los pasos? Vamos viendo uno por uno. Bueno, vamos a mencionarlos, ¿ah? Y después los vamos a explicar en detalle, ¿ya? El primero es poder elegir un proceso que yo quiero modelar. Ya recordemos que estamos partiendo de un datamart, y eso y vamos a juntarlo después con otro datamart y otro y así. Estamos partiendo desde lo particular, ¿ya? Entonces elegimos un proceso que queremos modelar. Solo un proceso, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de un proceso, hablamos de un conjunto de actividades que se realiza, que tiene un inicio y un fin, y que recibe un conjunto de datos de entrada y como resultado me lleva un conjunto de datos de salida. ¿Ya? Eso es como un proceso, ¿ya? En general. Un conjunto de actividades, eso, que tiene un inicio y un fin determinado. ¿Ya? Por ese caso. Pero bueno, eso lo verá usted más adelante. En otros ramos, me refiero. Pero bueno. Ya. Bueno, el segundo paso es definir el nivel de detalle al cual voy a llegar con la información. Ya es súper importante. Recuerden que a más nivel de detalle son muchos más registros que voy a tener. ¿Ya? Entonces, eso también, ese equilibrio tiene también que analizarse bien, porque puede afectar mucho. ¿Ya? Tercero, determinar qué dimensiones aplican para este proceso, para el proceso que estoy analizando. ¿Ya? Dimensión de tiempo, dimensión geográfica, etcétera. ¿Ya? U otras que no consideradas. En cuarto lugar, poder considerar qué información voy a guardar yo de este proceso, porque al final yo estoy almacenando información para un proceso específico. Entonces, de ese proceso, ¿qué voy a guardar? Este campo, este valor, etcétera. Eso, recuerde que a más datos que yo guardo, también es más tamaño, entonces puede generar algún tipo de conflicto ya en el mediano o largo plazo. Paso 5, verificar qué precálculos puedo hacer sobre la tabla de hechos. Recuerde que un modelo multidimensional está, en muchos casos, está desnormalizado. Eso implica que pueden haber datos que son redundantes. ¿Por qué? Porque me ayuda a eso a poder obtener información de forma más rápida, si tiene que estar agregando, si tiene que estar sumarizando, y llego más fácil a las respuestas que necesito. Todo en pro de la eficiencia de la búsqueda de respuestas. ¿Ya? En punto 6, una vez que tengo claro cuáles son las dimensiones que yo voy a ocupar, ¿cierto? Y hasta qué nivel voy a llegar y qué precálculos voy a hacer, entonces voy a llenar primero mi tabla de dimensiones. Eso es lo que se llena primero. No puedo llenar la tabla de hechos porque como dependen de la tabla de dimensiones, cuando quiera insertar registro me va a decir error en clave foránea, error en clave foránea. Entonces siempre se parte por las de dimensiones, ¿ya? Y después por la de hechos, ¿ya? Otra cosa también importante, ¿cuál va a ser la duración histórica de la base de datos? ¿Hasta qué punto voy a llegar? ¿Qué universo de tiempo? ¿Cuál va a ser mi horizonte? ¿Cuál va a ser mi análisis? Eso depende hasta qué tiempo voy a registrar, ¿ya? También depende que mientras más universo de tiempo yo tengo, más datos yo voy a guardar, ¿ya? Después, poder verificar qué dimensiones van cambiando lentamente, que va cambiando de a poquito, ¿ya? Hay dimensiones que cambian,
que cambian más lentamente en el tiempo y eso también implica ciertos posibles errores, o bueno, no errores, o mejor, más que errores, omisiones al momento de hacer algunos cálculos para dimensiones que van cambiando poco, o situaciones que van cambiando poco, pero que su cambio puede afectar. Bueno, respecto de el paso 1, dijimos que era la elección del proceso implica poder seleccionar qué punto específico o a qué proceso voy a apuntar yo con mi datamart. Recuerde que el datamart nace como la necesidad de la respuesta a un problema y por tanto eso también, ese problema va de la mano con algún proceso organizacional que quiero modelar, ¿ya? O sobre el cual yo quiero centrar mi análisis. Haciendo análisis, porque ese proceso, evidentemente, lo que yo busco es mejorarlo en el tiempo, ¿ya? Eso. Bueno, acá, en realidad, acá hay otra definición de proceso, una definición orientada a lo transaccional, ¿cierto? Pero, bueno, dice que es una actividad que está soportada por un procesamiento transaccional. O sea, significa que es un proceso va a implicar, en sí, va a implicar datos, muchos datos, ¿ya? Eso. Pedidos de clientes, compras, inventario, etcétera, ¿ya? Eso. El segundo paso, como les dije, es definir el grano o nivel de detalle que va a representar el dato que yo voy a almacenar, ya, de lo que voy a modelar. Recuerden que el nivel de detalle es súper importante, ya, si lo voy a hacer si voy a almacenar la información de forma diaria, semanal, mensual, anual, por década, etcétera. Ese nivel, como les decía, depende derechamente de las respuestas o qué quiero responder yo, o qué quiero saber yo, ¿ya? Eso. Profe, Dígame. estas cosas como decir el grano y el anterior que ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿va a depender de nosotros al momento de crear una data warehouse o va a depender del ejercicio que nos den? O sea, me refiero a que nosotros vamos a tener que identificar como el grano que tenemos que tener para cierto ejercicio, o nos van a decir, no seas así y ya. Mire, puede ser una combinación de ambos, Susana. Puede ser una combinación de ambas cosas, porque, por un lado, tú tienes el enunciado. Yo siempre trato, o siempre se busca, que los problemas, que toda la información esté en los problemas, a fin de no tener que deducir, o deducir lo mínimo posible, porque la idea es, en una calificación, a mi juicio, a mi juicio, la idea en una calificación es no tener que deducir, porque si no sería calificación, sería por deducción, y eso no, como que no, es muy relativo. Entonces, por lo mismo, siempre se trata de que el enunciado sea lo más claro posible. Por ello, si hay alguna información de detalle, de nivel de granularidad, eso va a estar involucrado o indicado de alguna u otra forma, a veces explícito, a veces no tan explícito, dentro del enunciado. Pero debería estar o debe ser parte del enunciado, estimado. Ya, gracias, Eso. profe. De nada. Eso. Bueno, ya. Entonces decíamos que nosotros guardamos información a cierto nivel de detalle, ¿ya? Y ese nivel de detalle determina evidentemente tamaño de la warehouse, etcétera, ¿ya? Y por lo mismo también tiempos de procesamiento, que evidentemente no es menor, ¿ya? Imagínese el caso de un supermercado. Imagínese. Imagínese un supermercado, usted sabe que compra, saque la cuenta o piense cuántas cajas tiene un supermercado, cuántas personas pasan por la caja, bueno, en tiempos de no pandemia, tiempos de no pandemia, cuánta gente pasa por la caja de un súper, ahora me preguntaré cuánta gente está pasando ahora en este momento, que están todos comprando, debe ser mucho, bueno, no, pues, espero que estén haciendo resguardo, pero bueno, está lo mismo, está lo mismo. Entonces, imagínese usted, en un supermercado, la cantidad de personas que pasa por una caja por cada minuto. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Voy a almacenar la información por cada minuto? ¿La voy a almacenar o la voy a registrar por cada hora, por cada día, por semana, etcétera? O sea, requiero, por ejemplo, saber el detalle de la venta que tuve en un determinado minuto respecto de otro. O sea, ¿deseo llegar a ese nivel de detalle? Esa es la pregunta. Entonces, y eso, claro, en un ejercicio, en una prueba, eso lo va a decir en el enunciado. Pero en el, digamos, en el ambiente real, en el mundo real, esa pregunta la va a definir el negocio.
Y eso es de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente. ¿Ya? Eso. Y aquí se puede considerar, si lo vemos desde lo cualitativo, podemos considerar el grano fino, que llega a un nivel de detalle como al mínimo, o un grano más grueso, que es información mucho más agregada, ¿ya? Eso. Bueno, en el caso del supermercado, vamos a tener un producto, vamos a tener un día y una sucursal. Esas son como las dimensiones que se consideran en este punto. ¿Ya? Si lo quiero ver como tabla de hechos, voy a tener un ID de producto, un ID de fecha y un ID de sucursal. Y cada uno de esos ID me va a llevar a un registro de la tabla de dimensiones. ¿Ya? Eso. Ya. El paso 3 de este modelo de Kimball es identificar las dimensiones que van a estar dentro de mi problema. ¿Ya? Por ejemplo, dimensión de tiempo me interesa, o la dimensión del ítem que está comprando. Bueno, depende de la respuesta o la respuesta a la pregunta que estoy, digamos, analizando. Por ejemplo, ¿en qué sucursal se hace? ¿O qué cliente la hace? ¿Ya? Y un consejo, siempre se recomienda que en un data warehouse la cantidad de dimensiones va a ir entre 3 a 15. Ahora, si bien es un estándar, eso no implica que tienes una regla, ya eso, claramente eso depende del nivel de lo que yo quiera considerar, ya cuántas dimensiones quiero tener, ya, pero bueno, se vende el negocio, ya. Además, yo puedo tener jerarquías consideradas como parte de una dimensión, y además eso también, en cierta forma, es la base del esquema copo de nieve. ¿Se acuerda del esquema donde yo tenía las dimensiones que se iban disgregando en otras dimensiones? Entonces, cada dimensión yo la puedo ir indicando o analizando en dimensión en función de la dimensión que esté antes, o que esté sobre ella, o que esté bajo ella, si es que la puedo disgregar. ¿Ya? Eso lo puedo hacer a cada nivel. Por ejemplo, el tiempo lo puedo analizar por día, por semana, por mes o por año, o hacia abajo, por minuto, por segundo, etc. El producto lo puedo analizar por su categoría o por su departamento. Ya más bajo que producto, podría ser por componentes, pero ya sería ya llegar a mucho nivel de detalle ya. Bueno, depende de lo que quiero guardar, ¿eh? Depende, pero bueno. Y en la sucursal puede ser ya a nivel de ciudad, distrito, país, o también puede ser sucursal por el tipo, también, etcétera. O también puede ser por marca, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Cencosud, que tiene sucursales tanto en Santa Isabel como en París o en las demás, ¿ya? Eso. Eso en cuanto al ejemplo. Bueno, y por lo mismo, la tabla de dimensiones o las tablas de dimensiones se van a ver así. Como usted puede ver, por ejemplo, un registro de tiempo va a ser el día, la semana, el mes, el año, el día semana, el día mes, el trimestre y festivo. ¿Ya? O sea, cada dimensión va a almacenar, por ejemplo, un día. ¿Ya? Un día en este caso sería como un día del año, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tendría ya, 1 de enero del 2020. ¿Qué semana fue? Semana 1. Mes, enero. Año 2020, evidentemente. Día de la semana, bueno, no sé, ahí habría que revisar. Bueno, día mes 1, día semana, día semana 1, perdón, me confundí con el nombre. Día semana 1, día mes, bueno, depende de si la semana parte el lunes. Bueno, no, pero habría que revisar, pues bien digo, estoy produciendo. Pero bueno, usted me entiende. ¿Ya? Lo mismo también con el producto y lo mismo también con la sucursal. ¿Ya? Eso sería la definición, o así se verían mis tablas de dimensiones en mi modelo. Y por lo mismo, pensando, ojo que estamos considerando un análisis o un esquema del tipo roll-up, o sea, donde hacemos procesamiento analítico, pero basados en ¿es un modelo multidimensional? Sí, pero bajo una lógica relacional. Eso implica que esto va a ser una tabla, una tabla, una tabla, y esta va a ser otra tabla. Solamente que esta tabla va a ser mucho más grande, ¿ya? Va a tener muchos registros, ¿ya? Pero bueno. Entonces, en estas tablas, cada una va a tener distintos registros, y cada uno de los registros de esta tabla de hechos se va a asociar con un registro de acá, con un registro de acá y con un registro de acá. ¿Ya? Y eso.
Y acá, bueno, después viene otro registro, ¿ya? Cuarto paso, una vez que tengo definido cuáles son mis dimensiones, ¿ya? Definido mis dimensiones, ya el otro paso es establecer qué voy a guardar o qué datos voy a guardar en mi tabla de hechos. Eso es súper importante. Recuerden que a distintos datos, como habíamos mencionado antes, es más información que voy a almacenar, es más tamaño, crece más la base y mientras más tamaño tenga, el procesamiento se vuelve cada vez más difícil. Salvo si aplico inteligentemente los índices en una base de datos, ¿ya? O sea, si logro crear los índices necesarios para que la información se busque de forma correcta, entonces no debería tener problemas, ¿ya? Eso. Ya. Eso es paso 4. Ya. No, eso está, digamos, de más. En realidad habla de lo mismo, en realidad. No mucho más que agregar. Eso sí me interesa ver. Esto me interesa. Como usted se puede dar cuenta, entonces, esta es mi tabla de hechos, como le decía, estas son las de dimensiones, y cada registro de acá va a ser un ID de fecha, un ID de producto y un ID de sucursal. Y cada registro va a tener un monto, unidades vendidas, en realidad, y número de clientes, ¿ya? Eso, como dato, ¿ya? Perfecto. El paso 5 habla respecto de buscar qué datos yo puedo obtener de esto que me permitan poder tener datos precalculados. ¿Para qué hago ese precálculo? Como les decía, para poder optimizar el tiempo de búsqueda. No tener que estar calculando cosas de más, ¿ya? O sea, si tengo una información que consulto siempre, mejor la puedo tener precalculada a fin de poder consultarla más rápido, ¿ya? Por ejemplo, el monto final, que es el total bruto menos el descuento que hago. Pero para esto, quiero tener acá el descuento. Eso que no tengo, ¿ya? Pero bueno. Ya. Y el paso 6, como les decía, voy a cargar las tablas de dimensiones, ya, con las consideraciones que indicamos antes. También la duración histórica de los datos, hasta qué universo voy a llegar. Recuerden que el contenido no tiene que ser ni muy grande, que me impida el análisis, ni muy pequeño, que no permita tener una respuesta correcta a una pregunta, ¿ya? Y, tal como le mencionaba antes, esa cantidad de registros, como le comentaba, va a depender mucho del negocio en el cual estemos involucrados, ¿ya? Eso. Y, por último, las dimensiones que van cambiando lento, hay que tener cuidado con eso. Imagínense este ejemplo. Si yo analizo la información por estado civil de una persona entre los años 2003 a 2018 y si se casó el 2016, ¿cómo lo tomo en cuenta en este rango de tiempo? ¿Como soltero o como casado? Esa es la pregunta. Entonces, eso de acá me puede generar algún tipo de dicotomía al momento de hacer el análisis. Y por lo mismo, también tengo que considerar que hay dimensiones que cambian muy poco, como el caso del estado civil. El estado civil de una persona va cambiando muy lentamente, pero su cambio para efectos estadísticos podría, digamos, afectar. Aunque hoy en día ya ese tema ya como que nadie toma en cuenta. Yo no sé si sea como un efecto, digamos, para analizar, pero bueno. Da igual. Ya. Bueno, y por último, bueno, eran 9 pasos, estimado Jorge. Eran 9 pasos. Aquí está el último, de hecho. Quizá me confundí con el último. Quizá me he confundido, Jorge. Eso. Ya. Y el último paso, el paso 9, dice relación con definir qué consultas son las prioritarias, ¿ya? Eso ya es a nivel de diseño físico, porque esas consultas, recuerden que hay consultas que son necesarias, pero que me consumen una gran cantidad de recursos, y esas consultas no las voy a estar haciendo a cada rato. En cambio, hay consultas que, si bien usan mucha información, pero que su tiempo de respuesta es bastante menor. Por tanto, tengo que decidir qué tablas de hechos van a ser más relevantes de acuerdo a las consultas que yo hago, ¿ya? Y también qué medidas es más pertinente agregar, ¿ya?
Y eso. Bueno, la agregación es, bueno, estoy mirando eso. Tal concepto de la agregación es cuando tengo ciertas dimensiones y las voy a ir agregando a fin de poder bueno, eliminar dimensiones por un lado, sin perder la coherencia del modelo, ¿ya? A fin de poder obtener respuestas más rápidas a ciertas preguntas, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, si tengo muchos data marts, por ejemplo, imagínese, bueno, recuerda que es un modelo bottom-up. Significa que voy a partir de muchos data marts y lo voy a terminar juntando. Entonces, imagínense que tengo este data mart, fíjese, tengo la venta a clientes, tengo cliente, producto, tiempo y sucursal, y tengo la venta de los vendedores, que hace referencia al tiempo, al producto y al vendedor. Si yo junto esto en un data warehouse, me va a quedar algo como eso. ¿Ya? Eso. Y eso, estimados jóvenes y señoritas, sería, ¿alguna pregunta de esto? ¿Se entendió bien o está muy raro? ¿O necesitan verlo así como en in situ, en vivo y en directo? ¿Mm? ¿No? ¿No hay consultas? Por supuesto, don Nicolás. Sí, igual también que la otra no se me había olvidado subirla, de hecho, pero me comprometo a subirlas, don Nicolás, ¿ya? La clase que está pendiente. La próxima clase, sí, Camila. Trataremos de hecho, sí, veremos, sí, que ya hemos visto ya muchas clases teóricas, ahora hay que entrar a, digamos, a picar, como decimos en buen chileno. Así que vamos a ver algunos problemitas en la próxima clase. De nada, Camila. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, si es así, entonces esto sería por hoy. No quiero torturar como siempre más. Yo sé que esto igual, igual es como tanta teoría, pero bueno, necesaria, chiquillos, es necesario saber estas cosas. O sea, que un día les toca o les mencionan esto, van a saber perfectamente a qué se refiere, ¿cierto? Y les va a ayudar mucho. A ustedes especialmente, ¿ya? Así que eso pues, chiquillos y señoritas. Un gusto, que les vaya bonito, como siempre. Antonia, que le vaya muy bien. Nos veremos, don Nicolás, un gusto, nos veremos el próximo lunes. Don Diego, que le vaya bien. Camila, un gusto. Don Jorge, que le vaya bien. Camila, Tamara, don Sebastián, Susana, un gusto. Rafaela, que le vaya muy bien de nada. Hasta luego.